Hola a todos, mi nombre es Fernando Sleve y hoy día en este video vamos a ver qué hacer con mi devolución de impuestos y o bonos que normalmente se pagan de forma trimestral en las diferentes empresas. En este video vamos a ver los siguientes puntos que van en relación a qué tipo de estrategia yo podría tener para poder destinar mis fondos de la devolución de impuestos o de bonos de forma de ahorro, ¿ya? Pero primero lo que vamos a tocar es un poco del panorama global y un poco entender cómo está la situación de mercado a nivel global. En primera instancia, si lo vemos en 4 puntos importantes a nivel global, estamos todavía con la tensión del shock económico mundial por lo que ha sido la guerra Rusia-Ucrania y todas las penalizaciones que se han dado tanto a Rusia como al mismo tiempo los problemas de abastecimiento que tiene Ucrania, y esto obviamente repercute a nivel global en precios del trigo, en precios de la gasolina, materias primas y así sucesivamente. Por otro lado, tenemos una desaceleración por parte del consumo en Estados Unidos, y esto se le suma a un duro y durísimo confinamiento que ha vivido estos últimos meses China para poder frenar y estar alineados con su política de COVID-0. Esto que ha llevado a que hemos tenido meses, los últimos 2-3 meses, con mercados mayoritariamente bastante volátiles, tanto en la parte de renta variable, o sea, accionario, y la parte de deuda, que son los famosos renta fija. En otras palabras, toda esta flexibilización de políticas, tanto macroeconómicas como fiscales, y diferentes catalizadores, tanto con la guerra como el confinamiento, etcétera, ha hecho que las perspectivas, por supuesto, de crecimiento para el mundo se lleven y se recorten a menos de lo que se esperaba. Y eso hace, obviamente, que el incentivo y, por supuesto, las expectativas empeoren. Y por eso los activos de riesgo finalmente son los que pasan. ¿Cómo que hacemos? Que es algo muy importante ver la primera potencia mundial, que es Estados Unidos y su banco de reserva, son la Reserva Federal, que está quitando todos los estímulos, se proyecta que haga una subida de tasas muy agresiva para contener la inflación y de esa forma poder volver al ciclo de crecimiento, pero más estable, no como fue estos últimos 2 años donde tuvimos una gran caída y después con todos los estímulos que se dio una gran alza que por supuesto hizo que tanto los precios como las cadenas de suministro colapsaran. ¿Qué se esperaba para el dólar, por supuesto? Hoy día el dólar a nivel global está muy fuerte por todas estas alzas de tasa y por supuesto espera que para los próximos meses sigan esta tendencia y podríamos ver de cara al segundo semestre un mejor panorama, tanto bajando el dólar, o sea, que se libere capital de riesgo. Eso potenciaría países como Chile, China, países emergentes como Brasil, por ende todas sus acciones deberían subir, y por el lado de la parte de renta fija no debería haber una gran caída en tasas, pero sí al menos parar esta subida tan agresiva con un control de inflación mayor. Teniendo esto en perspectiva y entendiendo lo que podríamos hacer a nivel de inversión, ahora es importante cuáles son las variables que uno tiene para poder invertir. Normalmente uno busca un hecho, por ejemplo lo que acabo de comentar, que es un panorama económico para poder invertir, diciendo que eso no es normalmente lo justo y lo necesario, o mejor dicho, lo recomendable. Para una persona que trabaja, para una persona que su vida no está relacionada a los mercados financieros, y para una persona que está simplemente ahorrando, invirtiendo y quiere utilizar las herramientas de inversión como un mecanismo para generar riqueza en el mediano y largo plazo, es muy importante y partir por otro punto de vista, no el panorama, que es importante tenerlo en la cabeza, pero es más importante tener clara cuál va a ser la estrategia. Y la estrategia en relación a qué meta financiera yo voy a hacer para mis ahorros, ¿no? Nosotros siempre utilizamos 3 tridentes, que es mi necesidad de riesgo, o sea, lo que yo necesito rentar para mi objetivo, mi capacidad financiera, o sea, cómo yo estoy financieramente hablando para poder tomar esta estrategia, y por supuesto mi tolerancia al riesgo, que se define o sería mi emocionalidad ante escenarios de riesgo, ¿ya? Entonces, tolerancia al riesgo es finalmente cómo yo me siento cómodo, o mayor riesgo, menor riesgo, y por supuesto en relación a eso yo voy a tomar un activo. Esto es lo que normalmente hacen los bancos de inversión o las famosas AGF para poder recomendar un fondo en particular o una estrategia en particular. Pero es muy necesario, aparte de este punto en particular, tomar qué es la necesidad que yo necesito en retorno, en riesgo, en tiempo para mi objetivo, y de esa forma alocar. ¿Ya? Yo puedo ser alguien muy riesgoso, pero si mi necesidad de retorno es bajo, no tiene sentido correr grandes riesgos, siendo que yo voy a necesitar un portafolio mucho más acotado. Al mismo tiempo, si yo soy alguien más moderado o balanceado y tengo un objetivo a muy largo plazo donde necesito mucho retorno, por supuesto que podría tener un perfil un poquito más agresivo de lo que normalmente me daría mi tolerancia al riesgo. Y la capacidad de riesgo es finalmente el nivel financiero, cuánto yo puedo tolerar.
en relación a mis finanzas personales, capacidad de deuda, capacidad de impuestos, capacidad de ahorro, fondos de emergencia y así sucesivamente. Nosotros en Rubix hacemos y analizamos normalmente estos 3 puntos y otros puntos y otras derivadas para poder ayudar a nuestros clientes a identificar estos y ajustarlos y darle las estrategias necesarias para poder lograr sus objetivos. Si tomamos en consideración los 3 puntos que acabo de comentar, la ecuación se resume, y de una forma más fácil de entenderlo, se resume en 3 variables: riesgo, retorno, tiempo. Yo necesito, para tener más riesgo o mayor retorno, necesito más riesgo y más tiempo. Si yo estoy buscando un objetivo de corto plazo, donde necesito bajo tiempo, automáticamente yo voy a necesitar menor riesgo y por ende voy a tener menor retorno. Si yo tengo más tiempo y obviamente necesito mayor retorno, puedo perfectamente tener mayor riesgo. Y acá voy a poner 4 ejemplos bien básicos. Imagínense que vamos a salir de viaje en 3 meses más. Tengo bajo tiempo, por ende voy a necesitar un retorno adecuado, pero un riesgo muy bajo. Por ende sería un perfil mucho más conservador. Ahora, si estamos hablando de la educación de mis hijos, que acaba de nacer mi hijo, estoy pensando en una universidad, o sea, 18 años más. Es un objetivo puro y duro que yo voy a ir a buscar, donde tengo mucho tiempo, necesito un buen retorno y obviamente riesgo, ¿vale? Y algo medio podría ser comprar una casa en 3 años más, o un retorno, o un retiro anticipado, o un retiro en los próximos años, por donde podemos estar hablando de etapas de 3 a 5 años o 3 a 10 años, donde perfectamente ahí vamos a hacer una combinación, una matrix de riesgo, retorno y tiempo, dependiendo exactamente hacia dónde va este objetivo en particular. Entonces, los objetivos de inversión versus un riesgo es lo que vamos a ver a continuación. Y para partir vamos a ver los objetivos de riesgo o de retorno o de plazo de mayor o menor tiempo, ¿verdad? Específicamente lo que estamos hablando entre 6 a 3 años. ¿Ya? Para poner un ejemplo acá, imagínense que queremos ahorrar para salir de viaje en 6 meses más, o voy a comprar una casa el próximo año. ¿Qué instrumentos pertinentes me van a permitir esta baja volatilidad, retorno estable y por ende me va a dar mucha tranquilidad? Hoy día un arma muy buena y bastante utilizada y se volvió a ser atractiva es el depósito a plazo. Hace 6 meses atrás el depósito a plazo daba en torno al 2%, 3%. Hoy día, con la alta inflación, con la mayor tasa de política monetaria en Chile, estamos viendo retornos entre el 7 al 9% en particular. ¿Qué es como la desventaja del depósito a plazo que podríamos decir? Es que obviamente tiene un plazo. O sea, si yo lo tomo a 30 días, tengo que dejar el capital estático. Si lo tomo a un año, tengo que dejar el capital estático. Por ende, si yo estoy buscando un objetivo de 6 meses y estoy ahorrando mensualmente, por supuesto que todos los depósitos los voy a ir dejando cada 6 meses y ahí no me funcionaría muy bien. Ahí la alternativa más eficiente es un money market. ¿Qué es un money market? Es un fondo de depósito a plazo de corta duración. ¿No? ¿Qué hay que tener ojo en este instrumento? Es que el costo sea bajo, ¿ya? Ojalá sea en torno al 0,2 o 0,3%. Y esto me permite la factibilidad de tener la liquidez diaria que yo necesito para tener un bajo riesgo. Por otro lado, tenemos los bonos de corto plazo. Los bonos de corto plazo son muy atractivos. ¿Por qué? Porque nos permiten tener un retorno asegurado en los próximos 30 días o un año. Acá específicamente el depósito a plazo normalmente es de banco. Por ejemplo, un bono de corto plazo perfectamente yo le puedo estar prestando a Sokimich a 30 días y tener, por prestarle a Sokimich a 30 días, tener un retorno adjudicado a eso. Y por supuesto la deuda directa sería facturas, por ejemplo, donde yo finalmente estoy yendo a otro mercado, que es un mercado alternativo, para obtener mayores puntos de ventaja en relación a mi retorno. Hoy día estamos hablando de los fondos de deuda directa perfectamente entre el 10 al 14% anual, dependiendo del papel y el nivel de riesgo, por supuesto, que se está corriendo. Cuando ya estamos hablando de objetivos de inversión moderados, o normalmente las carteras moderadas, donde estamos hablando de plazos entre corto a mediano plazo, entre 3 a 5 años, perfectamente estamos hablando de comprar una casa, por supuesto. Puede ser un objetivo más romántico, como pedir matrimonio, que pues uno está pensando en los próximos 2 o 3 años, alguien joven romántico. Entonces, este tipo de activos normalmente tiene una volatilidad un poquito más alta, por supuesto, que el primero, donde uno perfectamente puede encontrarse con vaivenes, como por ejemplo lo estamos viendo hoy día, donde fondos moderados en Estados Unidos están cayendo en torno a un 10%, pero en el tiempo tiene una volatilidad muy, muy acotada. ¿Ya? No baja, no que uno no pierda plata, pero es mucho más acotada en el tiempo. Y obviamente el plazo me permite tener tranquilidad de poder tomar este instrumento. Como yo estoy invirtiendo a 3, 5 años, si hoy día estoy sufriendo algo, una pérdida de capital, me da lo mismo porque estoy invirtiendo a un plazo modesto de 3, 5 años y no voy a tener un gran riesgo sobre eso, ¿vale? Porque mi recuperación va a ser rápida y mi pérdida potencial también es bastante acotada. En esto tenemos
algunos ejemplos traje a colación. Por ejemplo, un ETF, que sería el eShares Core Moderate Allocation, el fondo D, por supuesto, a nivel local, en cualquier cuenta 2 de AFP, algún fondo de deuda de mediano plazo, por ejemplo, se me ocurre la rápida, Santander Deuda a mediano plazo, o un famoso ETF que conocemos acá en Chile, que se llama Singular Chile Corporativo. Fondos de deuda privada también son muy buenos, donde tenemos hoy día retornos atractivos, en torno al 12-13%. En los fondos de deuda de mediano plazo estamos en torno al UF, puede ser UF más 2 o un 10%, 11% anual, muy interesante. Y fondos, por supuesto, moderados de AGF, que ojalá tengan TAC menor a 1%. Normalmente el gran problema de los fondos moderados o fondos balanceados de esta categoría es que el TAC promedio está en torno al 2% para gente que invierte en montos bajos. Y también para series de alto patrimonio, así que no necesariamente para montos bajos, por ende hay que tener mucho cuidado del TAC. Activos inmobiliarios, por ejemplo, los famosos fondos de desarrollo inmobiliario o, por supuesto, también fondos de rentas inmobiliarias. Cuando ya estamos pensando en carteras más balanceadas, nos estamos enfocando en un tiempo de entre 5 a 10 años, donde estamos buscando retornos promedios de inversión en torno al 10% anual, anualizado en largo plazo, por supuesto. Hoy día tenemos rentabilidades mucho más atractivas por los papeles que están rentando mucho más, por otro lado está la renta variable castigándonos, y en largo plazo todo tiende a equilibrarse y estar en torno a este 10% que estamos hablando. Acá, obviamente, como ya estamos hablando de un tiempo mayor, 5 a 10 años, es importante pensar que es un objetivo de estas características. Retirarse, alguien que tiene 50 años está pensando en jubilarse a los 60, alguien de 55 está pensando en jubilarse a los 65 y necesita ahorrar, alguien que está pensando en la educación de sus hijos, alguien que perfectamente está pensando en el proyecto de vivienda en 10 años más, o tener alguna jubilación en relación a irse a otro país, o irse a una casa al sur, no sé, pero finalmente son mayores los plazos de tiempo, por ende puedo permitirme esta volatilidad, que la volatilidad de este tipo de instrumentos también está en torno al 10%. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que yo puedo tener en promedio en 10 años, 5 años, en torno a un 10% de retorno, pero perfectamente en un año en particular puedo estar perdiendo un 10, un 15 o hasta un 20. ¿Ya? Acá como tipo de activo tenemos un ETF que se llama Vanguard Balance Index, ¿ya? Es un fondo y también hay un ETF asociado a él, el famoso fondo C de la cuenta 2, cualquier fondo balanceado de alguna EGF, por supuesto que tengamos un TAC atractivo, activos inmobiliarios o fondos de rentas inmobiliarias particularmente, o la combinación de muchos de estos activos. Y ya cuando estamos hablando de carteras agresivas, o sea, normalmente los perfiles de tolerancia al riesgo alta, siempre tenemos que tener en línea o en cuenta que estamos hablando que el tiempo o la línea de tiempo de horizonte de inversión debería ser al menos sobre 10 años. Acá yo estoy siendo conservador, pero es el ideal, ¿ya? Porque perfectamente si tenemos un mal partir, por ejemplo, partimos justo en diciembre, donde los mercados han sufrido grandes caídas, si estamos pensando en invertir en 3 años, posiblemente podemos estar a 3 años con rentabilidad en torno a cero. Entonces, por eso yo necesito mayor plazo, mayor tiempo para evitar ese retorno estadístico negativo o no tan atractivo como los portafolios que antes comentamos. Este tipo de activos o la renta variable global de forma diversificada está en torno al 10-12% anualizado a largo plazo, donde tenemos activos de mayor riesgo como por ejemplo los tecnológicos que pueden estar creciendo en torno a un 15% dependiendo del ciclo económico, pero si tenemos un ciclo de expansión perfectamente puede estar creciendo el 15%, y por supuesto el lado más emergente que tiene mayor volatilidad, tiene mucho crecimiento pero de crecimiento al mismo tiempo, estamos hablando de retornos anualizados en torno al 7%. Activos de sugerencia que uno puede ir a buscar, a revisar, está el eShares ACWI, que es finalmente un fondo de renta variable global, donde tenemos países desarrollados, emergentes, Asia, Europa, Estados Unidos y diferentes sectores que nos parecen atractivos. Está el fondo A de las cuentas 2 de la AFP, donde también está muy diversificado a nivel global, los fondos agresivos de la GF. Acá hay que tener mucho ojo porque específicamente en este tipo de activos el promedio de costos que tienen las administradoras de fondos, ya no quiero decir nombres, pero perfectamente un banco, puede estar en torno al 4%. Entonces yo estaba diciendo que el retorno esperado en torno al 12%, ya me están quitando el 4% en costos, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo con el costo promedio de TAC. Por eso ojalá que sea menor a un 1%. Y por supuesto otro ETF que a mí me gusta mucho, lo utilizo mucho, es el Vanguard Total Stocks. ¿Qué es importante entender? Toda esta información es, en otras palabras, una bonita información a absorber, pero es muy difícil de procesar de repente. ¿Y cómo la aplico? ¿Y qué hacemos nosotros con nuestros clientes? ¿Cómo vemos esto para poder llevarlo a cabo? Nosotros siempre buscamos 3 hitos, que es la filosofía de inversión que tenemos como gestores. Donde está productos, ojalá ir a buscar productos de baja volatilidad. Normalmente nosotros eso lo utilizamos para
En relación a mi comparativo, puedo dormir tranquilo. Ahorrar en costo, si yo estoy comprando, la mayoría de la gente está comprando fondos del 4% de costo anual, ojalá tratar de ir a fondos que me están en torno al 1 o al 0,5, 0,6. Y por supuesto diversificación en un gran espectro de instrumentos financieros para poder, ojalá, estar equilibrado, por supuesto, en diferentes etapas de los ciclos económicos, ¿ya? Yo lo llamo los jugadores de fútbol, donde tengo mis atacantes, que son las acciones, por ejemplo, la renta fija, que puede ser las defensas, commodity, y así sucesivamente, ir diversificando en distintos instrumentos que van a dar dando distintas rentabilidades en distintos escenarios. Y por supuesto, esto está dentro del valor y la personalización de la estrategia para cada cliente en relación a los 3 factores que hablamos al comienzo. Analizando el 100% del perfil del cliente, podemos llegar a decir cuál es su tolerancia al riesgo, cuáles son sus necesidades de retorno y cuál es la capacidad financiera que tiene este cliente haciendo un análisis 360 de su situación financiera. Y acá para poner un ejemplo, estos son algunos de los portafolios que tenemos, son estos 3 portafolios del conservador balanceado y arriesgado que tenemos como el default o el core, no es para todos los clientes lo mismo por supuesto, pero es para poner el core del portafolio, donde tenemos retornos muy parecidos a el benchmark, que serían estos 3 ETF, pero tenemos un riesgo potencial mucho más consolidado y mucho más bajo que mi benchmark. O sea, si nos vamos al agresivo, el portafolio agresivo Rubix tiene menos riesgo. Si nos vamos al balanceado versus el moderado, tengo mayor retorno y menor riesgo. Y si nos vamos al conservador, tengo mucho menor riesgo y mucho mayor retorno. Entonces eso es lo que nosotros constantemente estamos tratando de buscar para nuestros clientes y que ellos en el servicio de inversiones puedan esperar esto. Normalmente nuestras soluciones de inversiones están consolidadas en 3 aristas muy importantes. Analizar las oportunidades, escenarios, selección de activos, estrategias, asignación, la implementación con nuestros asesores y que nuestros asesores, por supuesto, puedan esto implementarlo con cada cliente de forma particular. Y nosotros, por supuesto, estamos constantemente en el comité de inversiones, analizando y revisando, monitoreando en diferentes comités qué estrategia se va haciendo con todos los fondos que nosotros tenemos en nuestra brújula. Y esto es muy importante, que es lo que nosotros tratamos de buscar siempre, empresas que mediante alianzas nos den arquitectura abierta. Por ejemplo, acá en Chile nosotros accedemos a nuestra plataforma local mediante una alianza que hoy día tenemos con Nevasa, prontamente se va a agregar otra corredora de bolsa que nos permiten tener a más de 25 AGFs a disposición para poder seleccionar los mejores fondos de ella. Fondos o empresas como Principal, BTG, Security, Vice, Falcon, Larraín. Por supuesto, analizamos los fondos de Santander, Banchile, etc. para poder dar en verdad una muy buena solución y a la medida de nuestros clientes. Y en la plataforma internacional, también mediante diferentes convenios y diferentes alianzas, tenemos acceso a más de 450 familias de fondos, donde las más famosas son PIMCO, Allianz, American Fund, BlackRock, Fidelity, Invesco y 410 más. ¿ya? Y estamos hablando de alrededor de 45.000 fondos a disposición que hoy día nosotros tenemos en el mercado global para nuestros clientes y lo mismo. Analizamos todo esto y le damos la solución. Por eso acá yo les pongo, nosotros buscamos la solución y tú duermes tranquilo porque al analizarte, al ver todo lo que hay, vemos qué es lo mejor que puede haber para nuestros clientes. Espero que te haya servido esto, espero que te haya ayudado estas distintas estrategias en una mirada distinta. Normalmente uno siempre ve el activo, ve cómo comprarlo, cuándo es mejor, la mejor forma de comprarlo. Es muy difícil decir cuándo es la mejor forma de comprar un activo. Es muy difícil tener la bolita de cristal. Perfectamente yo puedo mañana decir va a venir una recuperación, como otro puede decir va a venir una depresión. Pero lo importante es utilizar el activo correcto en relación al objetivo financiero que estás buscando. Y para eso es muy importante conocer cuál es tu tolerancia al riesgo, cuál es tu capacidad de riesgo y cuál es tu real necesidad de retorno en relación a tu perfil financiero y las metas que vas a buscar. Cualquier cosa, por supuesto, está mi correo a disposición, está el correo de Rubix, pueden ir a contacto@rubix.com y buscar mayor información en nuestra página, pedir una reunión de diagnóstico y lo que sea necesario para poder darles valor, apoyarlos. Y por supuesto, si les gusta, comparte este video, deja comentarios, cualquier inquietud lo dejas en los comentarios del video y yo feliz voy a ir poco a poco respondiendo las diferentes consultas que hayan día a día. Así que muchas gracias y nos vemos en otro video.